una de las herramientas por las cuales los negocios deben seguir avanzando es a través de fortalecer todo tipo de operación de financiamiento que las estructuras de personas jurídicas lleven a bien y que permitan seguir funcionando. En la actualidad, me encargo también de asesorar algunas empresas, ¿ya? Donde este tema de llevar a la mesa lo que es un fideicomiso gusta mucho al sistema financiero, sobre todo porque es como comentaba en el título de la ponencia de hoy, ¿no? Es una herramienta importante para gestionar un financiamiento. Es un gran mejorador que existe localmente, que digamos no es nuevo, porque los fideicomisos no son instrumentos nuevos, pero han tomado mucha relevancia desde que se lanzó el programa de Reactiva, ¿no? Hace un año, y hacia adelante, la tranquilidad cuando una persona jurídica presenta una propuesta financiera a un banco, y esta es una herramienta, yo les diría, muy importante en la estructura, que les permite, pues, llevar a bien, ¿no? Sacar adelante una operación de financiamiento. Les hago una breve presentación, aunque ya la hicieron inicialmente, ¿no? Mi nombre es Jimmy Astocóndor, yo soy eh, estudiante, o bueno, bachiller en economía de la Universidad Federico Villarreal, ¿no? Muy feliz de mi casa de estudios. También soy magíster en finanzas por la Universidad del Pacífico, ¿no? Del cual también soy docente ya hace más o menos unos 11 años. ¿Ya? En la actualidad me desempeño como director gerente de Grupo Coril, Sociedad Gestora de Fondos de Inversión, que es un holding financiero grande. Administramos más de 2.000 millones de dólares de dinero de clientes, y tenemos participación tanto en los mercados de valores como en los mercados financieros. Inclusive el producto o la herramienta que vamos a mostrar es una de las que manejamos dentro del grupo, ¿sí? Y adicionalmente soy socio fundador de mi propia empresa de inversiones, asesoría de financiamiento, que se llama GC. Así es que muy feliz de comentarles un poco sobre el funcionamiento de un fideicomiso. Entonces, vayamos al tema, si les parece. Un fideicomiso es un mejorador importante en una estructura de financiamiento. Es muy importante, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque cuando uno, como persona jurídica, como empresa, comienza a avanzar en el proceso de hacer factible un financiamiento, porque digamos que a una empresa lo que le interesa es levantar los fondos que requiere para cumplir su plan de inversiones, o porque se ha asignado un proyecto importante, ¿no? A nivel del mercado sector privado, y requiere fondos para poder llevarlo a bien, o un financiamiento que le permita alcanzar objetivos a la empresa y un crecimiento, ¿no? Importante en la vida y los años como negocio. Entonces, cuando uno va en estos pasos de poder estructurar una deuda, ¿no? Que va desde elegir el mercado, que puede ser el mercado de dinero o el mercado bursátil, porque el fideicomiso aplica para ambos. Hay experiencias, no muchas en la banca, pero también en el mercado de valores, por si acaso, donde uno plantea un fideicomiso como una herramienta, ¿ya? En segundo lugar, un análisis sobre la empresa, ¿no? Sobre el negocio mismo, sobre lo que hace la empresa en la actualidad, la mejor estructura que uno podría armar, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, una deuda corta, una deuda larga. Si fuera en la banca, pues un working capital, un capital de trabajo. Si fuera una deuda mayor a un año, un mediano plazo. O si estuviéramos hablando del mercado de valores, una emisión de papeles comerciales, una emisión de bonos corporativos, ¿no? Que va de la mano y decanta en función al análisis que se ha hecho a nivel de empresa como punto 2 y punto 3. Entra lo que es un mejorador, que es una pieza clave, yo les diría, muy importante en la actualidad, que se ha ido, ha ido ganando su espacio como instrumento, a pesar que existen competidores especializados, y yo les diría que nos pasan, de contarlos con una sola mano, en la cantidad de participantes en este tipo de empresas que pueden estructurar estos fideicomisos que son mejoradores, ¿ya? Entonces, si uno, digamos, quisiera ordenar los pasos para buscar un financiamiento, yo le sugeriría, porque los he hecho en la práctica hace muchos años que estoy en el mundo financiero, son estos 4 pasos, ¿no? Vas al mercado, analizas la empresa, ves qué estructura es la que mejor conviene, y yo, con toda seguridad, ofrecí un mejorador dentro de la estructura.
¿ya? Porque justamente es lo que te permite sacar adelante una operación. Recuerden que a una persona jurídica lo que le interesa es obtener los fondos y sacar adelante esa operación. Y cuando uno presenta sobre la mesa, y justo fue una reunión que tuve ayer con un banco, la mejor estructura de un fideicomiso, en verdad, el banquero, la empresa que te quiere financiar, te dice, ok, qué bueno que ustedes como empresa manejen estos conceptos y dan apertura a seguir avanzando, inclusive hasta mejor propuestas de pricing o de condiciones económicas que pueden ser mucho mejores cuando en la ecuación financiera coloca este tipo de mejoradores. Pero ahí ya entrando a lo que es un fideicomiso, ¿qué sucede? Miren, en toda operación de financiamiento, ¿no? O lo que naturalmente se mueve en el mundo de las finanzas es la confianza. ¿Ya? El sistema financiero se basa en confianza. Cuando una persona va y deposita una cantidad determinada en un banco, en una agencia, en una tienda, como queramos llamarlo, es porque nosotros confiamos en la entidad financiera. Es un banco, una caja rural, una caja municipal o una financiera. Hay una confianza que va de la mano con esto. Y en el intercambio de operaciones, ya no de ahorro, sino de financiamiento, la entidad financiera también mantiene esa confianza de que el futuro o potencial deudor va a cumplir sus obligaciones crediticias, pagando en cada uno de los periodos, ¿no?, los montos que corresponden. Sin embargo, a veces, por situaciones de mercado, por situaciones exógenas, por variables que no están sobre el control de la empresa y ni siquiera de la economía, hace que los agentes que financian, ¿no?, el sistema financiero o el mercado de valores a las empresas, puede haber algún sesgo de riesgo. Y ahí justamente entra el componente que permita estructurar, generar, ¿no?, y mantener la confianza durante toda la vida de una operación de financiamiento, que es importante saber que existe y sobre todo mantenerla y respetarla. Entonces, ahí justamente en esos vacíos de volatilidad, esos vacíos de situaciones de mercado como los actuales, ¿ya?, entra en la ecuación la estructura de un fideicomiso que tiene justamente tiene una bondad interesante de cara al que financia y de cara al deudor, porque a ambos les conviene esta estructura, sobre todo porque tenemos casos exitosos como el de Reactiva, por ejemplo, que tuvo también dentro de su estructura un fideicomiso por el lado de Cofide. Entonces, ¿y qué acciones justamente se tienen para esto? Como les decía, una herramienta es un fideicomiso. Pero este fideicomiso, ¿qué cosa es? Es un instrumento mitigador de riesgos y es una herramienta universal de confianza. Esto, aunque suene a poesía, en la práctica es lo que genera. Cuando tú quieres construir confianza y no conoces al que está frente tuyo, y no sabes cómo va a pagar, a veces es mejor crear una fuente o un vehículo que te permita generar esa confianza. O si tienes algún riesgo asociado al negocio, porque la cobranza va a entrar a las cuentas corrientes de la empresa o van a entrar a los fondos de las entidades, también podrías versar de que hay algún riesgo de insolvencia o un riesgo de impago por parte de la entidad, porque los fondos ingresan a las cuentas de las empresas y de ahí se hace el repago, ¿no?, en su propia operatividad. Entonces, cuando existen, ¿no?, el ciclo de negocio propio de una entidad, ¿ya? Esta herramienta nos va a permitir justamente cerrar el círculo, ¿no? Y puede ser aplicado para muchas cosas. Ya, yo lo he enfatizado más a finanzas corporativas, pero en realidad este es un vehículo muy dúctil. Se puede aplicar para N situaciones. Lo puede usar el Estado, lo usa el sistema financiero, las empresas, personas, ¿ya? También se usa para finanzas personales, por ejemplo, fideicomisos patrimoniales, resguardo de bienes familiares, entre otros. Entonces, tiene varias formas de utilizar esta herramienta denominada fideicomiso. ¿Qué es en la literatura un fideicomiso? ¿No? ¿O cómo funciona? A ver, hay una estructura que es la función clara del sistema financiero. O sea, hay bancos, cajas financieras, todo lo que componen las empresas que son supervisadas por la SBS,
¿ya? Que son los agentes superavitarios, si queremos ir un poco a la parte teórica, ¿no? Personas que manejan excedentes, pueden ser también family office, pueden ser fondos de inversión, personas naturales de alto patrimonio, gestoras de alto patrimonio, ¿no? Y del otro lado, tenemos a empresas que pueden ser medianas, que pueden ser grandes, que pueden ser corporativas, inclusive pequeñas, que requieren liquidez, que requieren capital. Entonces, en esta lógica transaccional, ¿no? Común entre deudores y superavitarios, ¿ya? La herramienta clave es en un evento de default, en un evento de pago sobre el agente deficitario, o de repente un no direccionamiento de las cobranzas de la empresa para que repaguen las deudas vigentes. Porque recuerden que el superavitario confió en la empresa en el momento cero para brindar un financiamiento y sacar el plan de negocios de la empresa. Entonces, lo que debe ser lógico es, como contraprestación de esto, la devolución de los fondos que fueron brindados por los agentes superavitarios. Pero a veces, y como les decía al inicio, esa confianza se quiebra justamente porque pueden haber muchas contingencias. Y ahí es donde existe, ¿no? O se crea un fideicomiso que es un vehículo supervisado, porque es un vehículo supervisado, es un vehículo no regulado, supervisado por la SBS, es una ley específica que habla de los fideicomisos, ¿no? Que lo que hace es brindar confianza a los dos lados, transparencia, porque la información financiera que va a acumular el fideicomiso va a ser transparente, y la seguridad. ¿Y por qué seguridad? Porque cuando uno estructura un fideicomiso, que es un vehículo financiero ajeno al superavitario y al deficitario, ¿ya? Hasta en un evento, y así de drástico, de insolvencia del lado del deficitario, de problemas legales, de problemas tributarios, de problemas proveedores o de problemas de colaboradores, ¿no? El fideicomiso es completamente inembargable. Tiene, como se dice, una protección, un blindaje que le permite seguridad a cada uno de sus componentes. Y por eso es cuando toma mayor relevancia, que cuando hay incertidumbre, eso es natural, o sea, cuando hay incertidumbre siempre los agentes de cada lado se ponen nerviosos, más de los que van a apostar por el negocio, que son los superavitarios. Pero a veces ese nerviosismo genera que el deficitario no consiga el financiamiento requerido, no consiga los fondos que necesita para justamente aplicar su plan de negocios o participar del proyecto que ha sido adjudicado. Y ahí es cuando entra el componente del fideicomiso como una herramienta que brinda esas tres condiciones: confianza, transparencia y sobre todo seguridad de cara a los dos lados, al que presta y al que recibe los fondos. ¿Ya? ¿Qué dice la teoría sobre los fideicomisos? ¿Cuál es la normativa? ¿Cuál es el componente de contenido? Bueno, un fideicomiso es una relación, ¿no? De tres partes: el fideicomitente, ¿no? El fiduciario y el fideicomisario. Lo que se hace es, y te lo voy a mostrar en un momento en forma más gráfica, ya es que los activos que transfieres a la figura del fideicomiso, del patrimonio fideicometido, ¿no? Van a estar y van a cumplir un rol específico que le va a permitir a los participantes, deudor y superavitario, cumplir con las obligaciones brindadas. Esto en el marco de la ley 241 del sistema financiero, de la 26702. Adicionalmente, al propio reglamento de lo que son los fideicomisos. Entonces, para no ser tan teórico en esa parte, porque esa es parte de la norma, ¿ya? Un fideicomiso uno lo puede leer en lo que llaman la ecuación de fideicomisos. Es decir, una empresa, ¿no? Es lo que se conoce como un fideicomitente, ¿ya? El fideicomitente o la empresa, que es el deudor, ¿ya? Que tiene, por ejemplo, activos que puede dejar en garantía, inmuebles, que tiene, por ejemplo, tractos, hornos o bienes muebles que también puede dejar en garantía. Miren que no estoy hablando de hipotecas, es dejar en garantía, ¿ya? O inclusive puede ceder flujos futuros, es decir, la empresa puede ser adjudicada de un proyecto que le va a generar en un contrato por un plazo de 5 o 10 años flujos en soles o dólares proyectados. Y eso también puede ser transferido a un vehículo financiero, ¿ya? Tanto cuentas por cobrar o flujos futuros.
Entonces, el fideicomitente, que al final es una empresa, en esta estructura financiera, lo que hace es transfiere, ¿no? Transfiere en dominio fiduciario, es decir, nadie puede enajenar lo que vaya al vehículo, un patrimonio fideicometido, que es, en términos sencillos, un fideicomiso. ¿Ya? Este patrimonio fideicometido o fideicomiso lo que va a hacer es una entidad, es un vehículo financiero que va a recibir los inmuebles, si es que quiere la empresa un financiamiento dejando inmuebles, va a recibir muebles, si es que quiere dejar tractos o vehículos, ¿no? De gama alta o gama baja, tractos, cargadores frontales, ¿no? Eh, va a recibir flujos futuros en futuras facturaciones por proyectos que se han adjudicado y se pueden establecer en un contrato en un periodo largo de 1, 2 o 10 años, inclusive cuentas por cobrar vigentes en la empresa. Todo este tipo de activos que tiene la empresa o fideicomitente, porque vamos a ponerlo en términos de lo que es un fideicomiso, se transfieren a un patrimonio fideicometido, ¿no? El patrimonio fideicometido, que es un fideicomiso, va a quedarse con estos activos. Y cuando dicen dominio fiduciario es porque el fideicomitente o la empresa lo que quiere es plata, quiere cash, quiere dinero, quiere que lo apalanque, quiere alcanzar un proyecto y no tiene la liquidez. Entonces lo que quiere es dar una prueba de fe, voluntad de pago, ¿no? Eh, un carácter de que quiere pagar la deuda que tome, dejando como garantía un mueble, inmueble, flujos futuros o flujos vigentes. Pero ¿a quién se lo va a entregar? Se lo va a entregar al fideicomisario. ¿Quién es el fideicomisario? El que presta. Para efectos prácticos, el agente superavitario. ¿Ya? Para efectos de la terminología común, un banco, una financiera, una caja municipal, una caja rural, quien quiere ser el fideicomisario, el que preste. También puede ser, por si acaso, en bolsa, los inversionistas. Por eso les decía, este es un vehículo, el patrimonio fideicometido, fideicomiso es un vehículo bien dúctil para cualquier mercado. La estructura es exactamente la misma. Tienes una empresa que es un fideicomitente, tienes un fideicomisario, que es el que va a prestar el dinero. Entonces, todo lo que se guarde dentro del patrimonio fideicometido, fideicomiso, va a estar a favor o en beneficio del fideicomisario. ¿Para qué? Para que sea la garantía de las operaciones que quiera hacer la empresa. Si quiere un financiamiento, por ejemplo, puede ceder flujos futuros. Entonces, ¿qué es el fideicomisario o el banco? Es que va a recibir los flujos y de ahí se va a cobrar. O sea, alguien tiene que administrar el fideicomiso. Y ahí entra lo que se llama una empresa fiduciaria. ¿Qué es una empresa fiduciaria? La ley marca que una empresa fiduciaria es una empresa regulada por la Superintendencia de Banca que tiene como función crear patrimonios fideicometidos o crear fideicomisos. Es una de las entidades que puede hacer esto. También lo puede hacer la banca y también lo pueden hacer empresas especializadas, que en el Perú son solamente tres, porque no es que sean 30, son solamente tres empresas especializadas que pueden construir fideicomisos. Y el fideicomiso, como les decía, es un patrimonio que va a albergar los activos que el fideicomitente o la empresa que quiere fondos va a entregar. ¿Por qué hace esto? Porque el fiduciario va a tener la responsabilidad de construir el patrimonio, construir fideicomiso. Legalmente se van a transferir los activos que se quieran transferir, tanto flujos como inmuebles o muebles, para que a partir de ello, a partir de esto que se está cediendo al fideicomiso, cumpla las reglas que establezca el fideicomisario, que es el que presta, porque son reglas en efectos prácticos. Como por ejemplo, dicen, yo voy a transferir flujos dinerarios, flujos futuros o cuentas por cobrar, ya, al fideicomiso, por ende la empresa ya no puede tocarlos, y el fiduciario lo que va a hacer es decir, ok, ¿qué hago con esta plata? Ya, hay que pagar la cuota mensual. Entonces, sin preguntarle al fideicomitente, toma el dinero del fideicomiso y le paga al fideicomisario. Eso lo hace el fiduciario, la entidad que está aquí. Él hace esto. Él, con el dinero que pueda recaudar acá, sean flujos dinerarios o presentes, captura los fondos y le paga al fideicomisario. ¿Pero por qué está establecido de esa forma? Porque así se indicó en el contrato de creación del fideicomiso, que la cobranza se iba a hacer y se iba a pagar mensualmente esos fondos al fideicomisario la cuota bancaria. O también se puede decir, ¿sabes qué? Se hace cobranza diaria y se puede pagar un veinteavo al fideicomisario. O se puede
crear una cuenta de reserva, que es como que se dice una pequeña garantía en la cuenta, y esa plata enviársela al fideicomisario. Existen muchas formas de crear un fideicomiso en estructura, en condiciones, en reglas. ¿Ya? La complejidad va a depender en realidad de lo que el fideicomisario se sienta cómodo, porque acá hay que ser sincero, como el que financia se sienta cómodo y como que el fideicomitente en su evaluación de flujo de caja también se sienta cómodo. ¿Y por qué es tan importante hacer esto? Porque hay una gran diferencia legal, y acá viene la potencia, ¿no? Que lo vamos a comentar más adelante, en que yo haga una hipoteca versus que yo lo ponga en un fideicomiso. Hay una gran diferencia legal, súper importante del lado del fideicomisario. Entonces, este vehículo en este momento genera una tranquilidad cuando se presenta en la mesa cuando uno requiere un financiamiento. Y por eso se le dice mejorador, porque mejora la estructura tradicional de financiamiento. Porque si borramos lo que está acá al medio, ¿ya? Cuando uno financia tienes a una empresa que recibe los fondos y una empresa que presta los fondos, nada más. No tienes este componente del medio. Pero se crea este mejorador en el ánimo de que se cumplan las reglas, porque la plata de las cobranzas, los flujos diarios no entran al fideicomitente o a la empresa, entran al fideicomiso o al patrimonio fideicometido. Y del lado del fideicomisario va a velar por cumplir las reglas de pago, ¿no? Que se van a establecer dentro del fideicomiso, porque va a recaer sobre una empresa fiduciaria. Entonces, es más sencillo administrar una deuda de esta forma, ¿no? Esto es lo que se llama la ecuación básica del fideicomiso, que es la existencia de un fideicomitente, que es la empresa que transfiere bienes inmuebles, bienes muebles, flujos futuros o cuentas por cobrar. El fideicomisario, que es el que pone el dinero, el que presta, la banca, el mercado de valores, ¿no? Quien pone la plata, como se dice, en sencillo. Y el patrimonio fideicometido o el fideicomiso, que es el que va a recibir los activos y que va a estar en dominio fiduciario. Miren, no es un tema legal, pero el dominio fiduciario se refiere a que nadie va a poder enajenar, nadie va a poder tocar, nadie va a poder vender lo que esté dentro del fideicomiso, más que el fiduciario, que es la empresa que crea estos vehículos y que lo va a hacer solamente y va a tener algún acto de liquidación, o enajenación o venta a solicitud del fideicomisario, que es el que presta. Porque como él presta, él es el que está, digamos, de alguna forma expuesto. Entonces, si él va a financiar, ya, si él va a financiar, es el que pone las reglas que también son conciliadas con el fideicomitente, pero el mayor resguardo va hacia él. Entonces, ese es el dominio fiduciario, que no se puede vender, enajenar, hipotecar, transferir, lo que quieran llamarlo, lo que ya está ingresado en un fideicomiso, ¿ya? Entonces, ¿qué beneficios tiene? Bueno, primero que es un patrimonio autónomo, tiene vida propia, ¿ya? Tiene vida propia, se crean cuentas bancarias de los fideicomisos, se inscriben en la banca a través de códigos FIC que se conocen, que son cuentas corrientes especiales, ¿ya? Es un gran mitigador de riesgo, ¿por qué? Porque como el dinero de los fondos en estructuras de financiamiento ingresan al fideicomiso, no entran a la cuenta del banco, perdón, a la cuenta de la empresa, tiene una mejor administración. En caso de que se transfiera, por ejemplo, un inmueble y no se pague, por X razón por parte del fideicomitente o empresa, ningún problema. El fideicomisario lo que le dice al fiduciario es, ¿sabes qué? No me pagó el fideicomitente como habíamos quedado en el cronograma, a pesar de las oportunidades que le hemos dado, cerrado. Tú como fiduciario, por favor, vas a remate extrajudicial, martilleo, subasta privada, lo que quieran llamarle, y vas a rematar el inmueble. Me pagas mi plata, costes y costas, ¿de acuerdo? Y lo demás, si quieres, se lo entregas al fideicomitente, pero a mí me pagas mi dinero. Que es totalmente distinto cuando ustedes quieren ejecutar una hipoteca, y se lo digo yo porque soy gerente general de financieras. Es bien difícil, toma tiempo, y las entidades financieras no se dedican a llenarse de activos, sino a prestar. No se puede distorsionar la lógica de funcionamiento. Transparencia en materia fiscal, ¿por qué? Porque uno lo que hace es transparentar los ingresos, transparentar las cobranzas. La plata entra al fideicomiso, uno se baja el estado de cuenta bancaria y listo, ahí está. Y en caso, y acá viene también algo interesante, en caso de que alguien quisiera llevar al fideicomitente, que es la empresa, a Indecopi, no se excluye en la masa concursal. O sea, está muy bien protegido. Ese es un efecto importante en la lógica de estructuración, como beneficios. Como características, ¿no?
Todo es formalizado por un contrato. Este es un contrato legal que se suscribe. ¿Quiénes suscriben? El fideicomitente, que es la empresa, el fideicomisario, que es el que apalanca, el inversionista, el banco o el mercado de valores, el fiduciario, que es el que construye el vehículo. Y nace con una finalidad específica. O sea, se establece la lógica de por qué se crea el fideicomiso. No es que sea, no es que se cree el fideicomiso, ¿de acuerdo? Sin ninguna regla. Tienen reglas. Cobranzas diarias, cobranzas mensuales, cobranzas semanales, en caso de impago se ejecuta a la segunda cuota de vencida. Este fideicomiso está creando solamente para garantizar este proyecto o este proyecto, ¿me entienden? O sea, inclusive puedes montar varios proyectos en un mismo fideicomiso. No es como la hipoteca solamente es para la deuda A, para la deuda B o para la deuda C, ya no hay garantías sábanas, pero tú puedes crear un fideicomiso donde puedes colocar varios inmuebles como garantía. Y en el plazo, tiene una vía de 30 años. O sea, 30 años de deuda. A ver, los que administramos deudas bancarias o gestionamos financiamientos con la banca, pues un banco se siente cómodo con ¿cuánto? 5 años, 6 años. Acá estamos de 30. O sea, te puedes apalancar con un financiamiento a 5 años y le puedes dar 6 vueltas más todavía. Porque la vida del fideicomiso tiene mucho tiempo. No es que tú gastes en armar el fideicomiso y se acabó. No, no, no. Puedes tener varias reestructuraciones. Y claramente existe un beneficiario, una persona que va a ser el que va a recibir los fondos por el financiamiento otorgado, un banco, una caja municipal, ¿no? O la bolsa misma, el mercado de valores. Entonces, este tipo de fideicomisos o en estructura puede ser de dos formas. El clásico bancario, que es el que va tomando fuerza, y el titulizado. ¿Ya? Ambos tienen su propio regulador, ¿no? Por ejemplo, en la empresa que yo trabajo en Coril tenemos los dos vehículos. En Coril tenemos fideicomisos bancarios y fideicomisos titulizados. La gran diferencia, si queremos resumir un poco cuál subyace a cada una de ellas, es que los fideicomisos titulizados, supervisados por la SMB, pueden apalancarse a través de bonos. O sea, el fideicomiso titulizado puede apalancar, puede emitir deuda. El fideicomiso bancario no puede emitir deuda. Emite lo que se conoce certificados de participación, digamos, algo muy parecido a una acción, pero no emite deuda. El que sí emite deuda es el titulizado. Entonces, en Corila yo he visto varios fideicomisos o varias estructuras titulizadas, pero no es algo nuevo, como les digo. Algo que tomó fuerza, sí, a raíz de la crisis sanitaria, porque, como les acabo de mencionar hasta este momento, es un gran mejorador de estructura de financiamiento. Ahora, ¿qué difiere de una hipoteca de un fideicomiso? Y acá hay que ser en realidad bastante claros. Cuando uno hace una hipoteca, por si acaso, ¿ya? Se lo hace sobre un activo específicamente. Yo voy a hipotecar el inmueble para esa deuda. Se acabó. No puedo dejar esa deuda y montarle otras deudas sobre el mismo activo. Lo que se llama garantía sábana, cuando yo estaba en la banca hace muchos años. Eso ya no existe. ¿Ya? Acá es uno a uno, como se dice en una hipoteca. Ojo, uno puede vender un activo hipotecado, por si acaso. No es fraude, ¿no? Sí lo puede hacer. Se va a registros públicos y lo vende con su gravamen. ¿Lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. La hipoteca no te permite emitir ningún tipo de instrumento, ¿ya? Y de las cosas importantes como impacto legal, ¿ya? Porque no soy abogado, pero soy economista, pero sí lo he visto en la práctica, es que si la empresa, ¿de acuerdo?, es embargada o tiene gravámenes o causales de deuda, ¿ya?, puede afectar las hipotecas. Ejemplo, imagínese una empresa que se financia con un banco, deja la hipoteca la fábrica, y esta empresa, puede ser así drástico, no paga a sus trabajadores, no paga a proveedores, y menos al banco. ¿Qué sucede? ¿Qué haría el banco? Va y ejecuta la hipoteca. Primero va a pasar por un proceso largo, porque ejecutar una hipoteca tiene que, lo que la norma dice es un proceso prejudicial y después judicial. En tiempos, para hacerlo fácil, 2 años, cuando menos. 2 años para cobrar una deuda. Ya, pero ahí no es el problema. El problema es que si tampoco le pagó a trabajadores y tampoco le pagó a proveedores, ellos pueden hacer lo que se llama legalmente una demanda terciaria. Es decir, le pueden montar un gravamen a la hipoteca por deudas laborales y deudas de proveedores. Entonces, ni bien levante la hipoteca el banco para vender el activo, la plata de esa venta no va a ir al banco, a menos no en esa prelación.
Porque si ya tiene una demanda terciaria, primero va a ir al trabajador, después al proveedor y lo que queda al banco. Esas no son reglas que las ponga yo, así funciona la ley. Entonces, de cara al que te presta, te imaginas, porque la economía puede girar muy rápido. Entonces, este año puede estar bien, el siguiente no. Imagínate que exista la posibilidad de que la empresa, como se dice, caiga en este estatus de impagos. Y si tienes hipoteca, puede presentarse las demandas terciarias. No lo estoy promoviendo, pero existe. Yo he tenido esto cuando he estado de los dos lados. Entonces, se complica mucho la cobranza. Y recuerden que las empresas lo que hacen es cobrar y prestar. No se dedican a llenarse de inmuebles. Así no funciona la entidad financiera. Y cuando toma relevancia el armar un fideicomiso. Primero, cuando uno arma un patrimonio fideicomitido, un fideicomiso, puedes montar N obligaciones. Yo he montado 3 obligaciones sobre un fideicomiso de flujos, por ejemplo. Ningún problema, la ley te lo permite. Segundo, es un patrimonio autónomo, ¿no? Cerrado por la SBS, que es una empresa fiduciaria. Como les decía, 3 que estén en el mercado. El fideicomiso puede emitir certificados de participación. ¿Cómo sería algo sencillo esto? Imagínate que la empresa se presta dinero de 2 personas. Estas personas, para tener tranquilidad, dejan la garantía en un fideicomiso y a cada persona que ha puesto el dinero le emiten un certificado de participación que va a mostrar la cantidad de dinero que ha prestado, 50-50. Es como una acción, digamos, solamente que como no es una empresa no lo puede llamar acción, se llama certificado de participación. Pero eso va a denotar el monto que ha colocado, el 50% de cada caso, y ya está. Eso no puede ser una hipoteca, la hipoteca no te permite hacer eso, pero sí el fideicomiso. ¿Qué más te permite eso? Es que no lo puedes endosar, no lo puedes vender, no lo puedes transferir. La ley no te lo va a permitir. ¿Por qué? Porque el dominio fiduciario, es decir, enajenación, compra, venta, transferencia, donación, lo que tú quieras, no lo puedes hacer, porque recae solamente sobre la empresa fiduciaria, no sobre el fideicomitente que es la empresa. Y ahí radica un gran punto, porque en la hipoteca sí tú puedes vender una hipoteca, aunque parezca recibre, lo puedes vender, pero no puedes vender un fideicomiso. No es que no le pertenece a la empresa, bajo el concepto no le pertenece a la empresa, está en dominio fiduciario de la empresa fiduciaria, valga la redundancia. Si la empresa o fideicomitente no paga proveedores, no paga trabajadores, quiebra, y así puede ser bien de extremo, ¿ya? Lo que esté en el fideicomiso es inembargable. Alguien la lleve de copy, perfecto, entrarle en de copy, pero lo que está en dominio fiduciario, sea el inmueble, no se afecta. No le paga a trabajadores, no le paga a proveedores, no le paga a X entidades, perfecto. ¿Está en un fideicomiso? Sí. ¿Le puedes poner un gravamen al fideicomiso? No. ¿Puedes ponerle una demanda tercera? No. Ah, entonces hay una gran distinción de cara al que te presta, al fideicomisario, esas fortalezas. Por eso les decía que es un buen mejorador. Que tú le digas, ¿sabes qué? Préstame, confía en mí, pero no te preocupes. Tu plata está garantizada. ¿Por qué? Porque lo que te voy a transferir está cubierto por ti al 100%. ¿Me pasa algo a mí como empresa? Tú no te preocupes, tú no te afectas. Excelente. Es una buena noticia. Al que te presta dice, ah, caramba, me estás mostrando confianza. Porque el fideicomiso tiene un costo en estructurarlo, pero sobre todo que del lado al financiero, al fideicomisario, lo que transfiere está cubierto. Y eso guarda mucha relevancia, sobre todo cuando quieres fortalecer una operación de financiamiento. Ahora, esto también se publica, los fideicomisos se publican, la ley establece que se publican cuando menos 6 meses en el peruano, ¿ya? No tiene RUC, lo que se llama, tiene un código FIC o ficticio, que le dicen en términos coloquiales, ¿ya? Pero así se arma un fideicomiso bancario. Entonces, si ustedes comparan un fideicomiso de hipotecas, un fideicomiso, una hipoteca con fideicomiso bancario, hay una gran diferencia, una gran connotación y sobre todo fortaleza del lado del que apalanca, del fideicomisario, que para efectos prácticos es el que está expuesto. Si quisiéramos ver en términos locales, es el que tiene la mayor propensión de riesgo en situaciones como esta, de mucha volatilidad. Ahora en la actualidad, por ejemplo, íbamos gestionando con un cliente un crédito de 10 millones de dólares, le hemos presentado el fideicomiso y el banco está tranquilo. Dice, qué bien, qué gusto que parte del deudor venga la operación de financiamiento con un fideicomiso abajo. Entonces se siente la tranquilidad mental de que la plata que se va a apalancar tiene y goza de propiedades como estas. Pero no es la única, porque si yo quisiera llevar lo mismo al mercado de valores, también lo puedo hacer.
Pero la gran diferencia entre el fideicomiso bancario que les he contado y el titulizado parte en lo siguiente, es que primero está regulado por la SBS, SBS el bancario y el titulizado por la SMB. Segundo, acá ya no necesitas una empresa fiduciaria. En el mercado de valores necesitas una empresa titulizadora, una sociedad titulizadora, ¿ya? Que en estructuras de financiamiento del mercado de valores es lo que se conoce como un pass-through, ¿no? Un traspaso, una transferencia. ¿Qué puedes transferir? Igualito, muebles, inmuebles, flujos futuros, cuentas por cobrar. Eso no hay ningún problema en lo que transfieras. Pero la mayor distinción a nivel de estructura financiera es que el vehículo titulizado puede emitir deuda. ¿Qué puede emitir? Bonos, papeles comerciales o certificados. Los dos primeros son deuda. Entonces, a diferencia del bancario, el titulizado sí puede apalancarse. Entonces, acá el patrimonio titulizado emite bonos, ¿de acuerdo? Levanta la liquidez y eso va al fideicomitente. Y listo. ¿Cuál es la garantía de los bonos que emitió? Lo transferido al vehículo titulizado. Ya no la empresa, sino lo transferido al vehículo titulizado. Entonces, el que pone la plata, comprando invirtiendo un fideicomiso titulizado, tiene como garantía lo transferido al vehículo. Si la empresa quiebra, no hay problema, porque ya está dentro del fideicomiso titulizado activos, bienes muebles y muebles. Y esa es la gran distinción. Tiene vida propia financieramente hablando. El fideicomiso mejora, el titulizado, vida propia. Ambos se utilizan, ¿no? Muchos hacen por oferta privada en el titulizado y muchos fideicomisos bancarios también, pero mucho lo utiliza la banca. Pero ojo, los dos son útiles. Por ejemplo, el fideicomiso titulizado del mercado de valores, me recuerdo que lo usó Ecoacuícola, una empresa del norte, ¿no? Una empresa grande, corporativa, también agrícola Chavín de Aguantar, ¿no? Agro Chavín, como se llama, es ubicado en Casma, ¿no? Todo lo que es espárragos y fresas, ¿no? Exportación de procesados congelados. También utilizan esos vehículos titulizados, ¿ya? Esta sí tiene RUP, el fideicomiso bancario no tiene RUP, pero a nivel de estructura sería todavía un paso más, como se conoce. Un paso más de poder conseguir, ¿no? Financiamiento por el lado de el mercado ahora bancario, ¿no? Como un mejorador o titulizado, si lo quieres tener como un instrumento de vida propia, ¿no? De vida propia. Ahora bien, los bancos pueden hacer fideicomisos, la ley se los permite, y si quisiéramos hablar de empresas especializadas, tenemos tres, ¿no? La fiduciaria que le pertenece a tres bancos, es una empresa, es de los fideicomisos o las empresas especializadas la más grande, inclusive debemos recordar la Teletón es un fideicomiso, por si acaso, que lo administra justamente la fiduciaria, ¿no? De los más conocidos. Es el más grande del mercado, le pertenece a tres bancos específicamente, son accionistas de la fiduciaria. También TMF Group, Fidu Perú, que antes le pertenecía al Grupo Bancolombia, ahora pertenece a un grupo inglés. Y la última, pero no menos importante, Corporación Fiduciaria, que pertenece al holding financiero Grupo Cori, ¿no? Al donde yo trabajo. Entonces, son tres empresas que compiten en este mercado. Y como les digo, poco a poco el mercado ha ido escuchando por el lado de la banca, el de mitigar riesgos, preguntándole a estos tres participantes de mercado, el estructurarles o que les estructuren fideicomisos para tener una garantía en estos financiamientos de corto, mediano y largo plazo sobre todo, ¿no? Entonces, y cuando uno habla de tipos de fideicomisos, hay varios. O sea, existen, como les decía, de muchas formas. Si alguien de ustedes se mueve en el mundo inmobiliario, hay fideicomisos inmobiliarios, ¿no? Sobre la hipoteca matriz para construir el departamento o las oficinas. Hay fideicomisos familiares, donde, por ejemplo, yo soy casado, ¿no? Tengo tres hijos, entonces ponemos nuestros bienes en un fideicomiso para protegerlos a ellos. ¿Por qué? Por cualquier cosa que pueda suceder adelante, con reglas de sucesión. También hay el fideicomiso puente inmobiliario que se utiliza justamente para desarrollo de proyectos inmobiliarios, ¿no? El fideicomiso de garantías para dejar un inmueble contra la deuda que se pueda comprar en el mercado. O la administración de flujos, que es ceder cuentas por cobrar o flujo futuro y que la fiduciaria o la empresa de servicios fiduciarios administre los pagos de manera correspondiente, ¿no? Ellos hacen, en el fideicomiso de flujos o de pagos, como se dice, ellos son los que hacen transferencias desde el mismo fideicomiso. Es como que tú tercerizas tu tesorería con ellos. Así funciona un poco este tipo de fideicomisos de administración, ¿ya?
Entonces, en la práctica, tenemos acá 5 ejemplos, ¿no? Pero, como les decía, esta fortaleza del fideicomiso tiene varias virtudes de cara a el que quiere estructurar deudas. Va desde el lado personal, en fideicomisos patrimoniales. En fideicomiso patrimonial, el fideicomitente es los padres, el fideicomisario son los hijos, ¿ya? Pero ellos, los padres, son los que ceden los bienes. En el inmobiliario solamente es garantizar la hipoteca matriz sobre donde se va a construir. El de garantía es dejar un inmueble en garantía, en vez de hacer una hipoteca, haces un fideicomiso de garantía, cediendo un inmueble o un mueble. Y el de flujos, que se emplea justamente para transferir cuentas por cobrar los flujos futuros y se hagan pagos. Lo que no he puesto ahí son los fideicomisos mixtos. Por ejemplo, en Coril hacemos muchos fideicomisos mixtos. ¿Qué es esto? Dejas en garantía y también se des cuentas por cobrar. ¿Qué hacemos con esto? Sobrecoberturamos la operación para tranquilidad de los dos, tanto del fideicomitente como del fideicomisario, que somos nosotros. Entonces también hay eso, fideicomisos mixtos. ¿Ya? Cuando uno quisiera, por ejemplo, revisar cómo funciona un fideicomiso de garantía, es más o menos como les he contado al inicio de la sesión. La empresa, por ejemplo, la fábrica, es un ejemplo de empresa, ¿no? Deja en garantía activos, bienes inmuebles, ¿no? Y con estas garantías, a cambio de una hipoteca, ¿ya? Estas garantías las colocan dentro de un fideicomiso que es administrado por Corfit, de la empresa fiduciaria, en el afán de que el fideicomiso ya tenga como beneficiario al que va a prestar, que es el Banco A. Él es el que presta, el que apalanca, ¿no? El fideicomisario. Entonces, Corfit, ¿de qué se encarga? Corfit se va a encargar de administrar los bienes, constituir el fideicomiso, colocar ahí los bienes muebles e inmuebles, y de cara a lo que diga la fábrica y el Banco A, tener claro las reglas del fideicomiso. Cuándo se va a debitar, cómo se va a debitar, los flujos de cobranza van a andar por ahí, las cuotas se van a pagar, el cronograma de deuda, todo es eso. Para el banco solamente es el cumplimiento de pagos mensuales en una cuenta específica, y dado al fabricante el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Qué hace el Corfit? Administra eso. ¿Qué también hace? Tasa los activos, ¿no? Tasa los activos, tasa los inmuebles durante la vida de la operación. Entonces, este es un ejemplo muy útil, muy práctico, utilizado en el mundo financiero para otorgamiento de garantías en vez de dejar hipotecas. Entonces, es un interesante en realidad mejorador financiero, como les acabo de comentar en casi toda la charla que venimos realizando. Y en el caso de fideicomisos inmobiliarios, es que eh, cuando entra el banco, o sea, cuando tienes el proyecto inmobiliario y ya se aporta la compra del terreno, se hace la preventa, que puede ser, o sea, usualmente la compra, el aporte de terreno son que 20% o 10%, viene la preventa con otro 20%, que son las ventas al contado al crédito desde el gestor inmobiliario, ya se presenta el expediente para que sea ratificado hacia el banco. Porque recuerden que la mayoría de departamentos se venden al crédito, no al contado, como la mayoría de cosas que se hacen a nivel de finanzas personales. Entonces, cuando ya tienes el aporte del terreno, cuando ya tienes los flujos de preventa, ya con esta información se presenta al banco y entra el banco sponsor, ¿no? El banco sponsor, el banco que apalanca, ¿no? Que apalanca a los futuros clientes dueños de los departamentos. Entonces, cuando entra en ese momento, el banco te dice, espérate, yo sé que tú aportaste como socio accionista, yo sé que tienes una preventa, pero lo que yo quiero que haga es que si yo voy a financiar el 60 o 70% de lo que queda, necesito que pongas el inmueble, el terreno, no en hipoteca, sino en un fideicomiso. Transfieres en el fideicomiso, ¿de acuerdo? El terreno. Donde yo como entidad financiera que voy a apalancar a los futuros, ¿no? Deudores de los departamentos que vas a construir, van a ser mis potenciales deudores, y yo voy a ser el fideicomisario beneficiario. O sea, así, cosa que si pasa algo, tengo el terreno y con eso lo ejecuto y se acabó el problema, ya me pagan todo lo que me tengan que pagar. Pero esa es una forma que es muy común ahora, ¿no? Que viene el promotor inmobiliario, que es el fideicomitente, le va a ceder el terreno, ¿no? A través de un contrato legal a un fideicomiso, ¿ya? Por ejemplo, Fidoperú, que lo puede estructurar, donde el banco, que va a ser el banco sponsor, el agente promotor, el banco promotor de esta operación, va a permitirse poder apalancar a todas las personas que quieran tomar financiamiento de ese departamento.
En caso de impago, toma el fideicomiso, no hay remate, como le dije, no hay hipoteca, va y se ejecuta por la vista judicial y se acaba el problema. Y ya está. Rápida aplicación. Entonces, ahí justamente es cuando importa mucho la potencia de un fideicomiso inmobiliario. Hay muchos más ejemplos. Pues también los padres, como les decía, pueden dejar lo que han hecho en vida. Dinero, casas, carros, inversiones, lo ponen en un fideicomiso, ¿ya? Y eso lo pueden dejar a sus tres hijos, al hijo A, al hijo B, al hijo C, en un adelanto de lo que llamaría una herencia, pero con la protección de que si le pasara algo a cualquiera de las partes, ya tienen las suficientes garantías de cara al cuidado propio de los activos, ¿no? Entonces, interesante también en ese ejemplo de tipo de estructuras, digamos, más sofisticadas para lo que se llama protección familiar o fideicomisos familiares. Entonces, y también puede ser también algo mixto, es decir, puedes decir, ya, ok, ¿sabes qué? Tenemos una empresa, ¿no? Que quiere financiamiento, entonces te dejo un inmueble y te cedo los flujos del proyecto. Ahí tienes un fideicomiso mixto. Entonces, en el fideicomiso entra la fábrica, entran los flujos futuros del proyecto y ambos van a ser garantía del préstamo que te pueda dar. Y luego dice, ah, qué bacán, además del flujo futuro, me vas a dar una garantía en el fideicomiso, perfecto, estoy más que colateralizado en esta operación. Entonces, interesante porque justamente le permite de cara al cliente, de cara al fideicomisario, la tranquilidad que puedes dejar flujos futuros o flujos actuales, pero sobre todo futuros, y también un inmueble en garantía. Entonces estás fortaleciendo, estás mejorando la operación de financiamiento, que es justamente el tenor de la conferencia de hoy. ¿Ya? Y ya para ir cerrando, como les decía, tenemos entidades tan grandes como la fiduciaria. Esto se mide por el monto administrado en fideicomisos, ¿no? O sea, los activos en fideicomiso, por ejemplo, de las fiduciarias son de casi 60 millones de soles, es un monto, perdón, son 59 mil millones de soles, así, porque ahí faltan tres ceros más. 59 mil millones, inmensamente grande. No es que la fiduciaria preste, está dando un servicio. Recuerda que esto es un servicio de administración. También tenemos a Fidu Perú, que es otra empresa internacional con 4.020 millones de soles en administración, ¿no? En contratos de fideicomisos, y Corfit, que es la última, ¿no? Pero no menos importante, 4.021 millones de soles en fideicomisos. Entonces acá si uno rankea, pues tenemos a la fiduciaria en primer lugar, a Corfit en segundo y a fiduciaria en tercero, ¿no? El mundo de fideicomisos es un mundo que ya en los años ha tomado relevancia, ha tomado importancia, justamente porque eh, la exposición de riesgo ha generado que más de una entidad financiera, ¿no? Caja, inclusive Caja Municipal y Rural, toque la puerta de una empresa de estas especializadas y cotice la participación de un fideicomiso como servicio para administrar todo lo que tenga que administrar como bienes muebles, inmuebles o flujos de caja. Entonces, un poco el ánimo de la ponencia del día de hoy era expresarles la importancia del funcionamiento de un fideicomiso dentro de la estructura financiera. Como se pueden haber dado cuenta, la participación de un fideicomiso es tan interesante porque le permite al deudor, le permite a la empresa, ¿de acuerdo? Poder tener la tranquilidad de que la entidad que financie va a poder recaudar los fondos que requiere, va a poder ejecutar si que necesita ejecutar, y el deudor de que ante cualquier imposibilidad que hubiesen hacia adelante, cumplir las obligaciones crediticias que requiere la entidad. Entonces, bien importante, ¿no? Bien importante que esta estructura de los fideicomisos sean herramientas vitales, herramientas de participación en estructuras que cada día, yo les diría, va en aumento. Por ejemplo, si yo les pongo un poco de estadísticas de la que yo conozco, que es Corfit. Corfin nació hace 4 años y estamos sobre 400 fideicomisos. El año pasado tenían 250 y ese año van sobre 400. O sea, han hecho 150 contratos adicionales en lo que va del año. Y el año todavía no termina. Entonces, uno ve el múltiplo, estás hablando de casi 60% de crecimiento en 9 meses. Entonces, el ritmo ha crecido justamente y yo creo que el COVID ha sido uno de los mayores aceleradores, como ha habido en otros sectores, pero de cara a la administración de riesgo, muy prudente el poder administrar justamente a través de estos vehículos los riesgos que se comparten o los riesgos que se puedan administrar, ¿ya?
No quisiera cerrar la conferencia, no sé si tienen alguna pregunta, por lo comentado, en realidad hasta aquí sería mi ponencia y agradecer a todos por su participación y sobre todo por la invitación. Yo estoy muy agradecido por la universidad, fue la que me dio mi carrera. Yo entré cuando tenía 17 años, terminé a los 21. Ya tengo buenos, gratos recuerdos de muchos profesores como como el doctor Antón, que fue mi profesor en algún momento, ya, y una universidad a la cual le tengo mucho aprecio. Mi esposa también es de la Villarreal, ya, espero que lo que les haya compartido en este corto tiempo les haya servido justamente para entender cómo funciona estos productos, ¿no? Acá tengo dos preguntas, ¿no? Uno de Roberto y me pregunta, Roberto Chamorro, y me dice, si una compañía tiene una demanda por lado de activos, ¿podría ser un fideicomiso para brindar sus activos? En este caso, ¿qué sucede, Roberto? El fideicomiso se puede hacer sobre la planta de producción sin ningún problema. Es una demanda, no es una sentencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué debería pasar? Lo que pasa es que la norma dice que tú puedes estructurar el fideicomiso colocando la planta, ¿de acuerdo? Si es que hay un beneficiario y se tiene que exponer por 6 meses. Si en 6 meses nadie objeta al fideicomiso, ningún problema, ya está constituido. Pero si está a nivel de demanda, no hay ningún problema. A sentencia es otra cosa, es decir, totalmente distinto. Pero yo creo que sí. ¿Ya? Bueno, acá ok, creo que es la única consulta que me han hecho en el chat que estoy revisando. Y nada, les agradezco mucho. Acá Jorge me pregunta, ¿el mercado inmobiliario pero no está trabajando bajo esa modalidad? Claro, mira, yo también fui CFO de una inmobiliaria en su momento y el banco decía, ya, yo quiero entrar como banco sponsor, perfecto. Entras y me agarras un fideicomiso, donde tú lo pagas como gestor inmobiliario. El múltiplo inmobiliario es muy grande, o sea que te permite entrar cualquier estructura de fideicomiso sin problema. O sea que sí hay espacio para meterle un costo de fideicomiso. Pero el banco se siente mucho más tranquilo, ya no dejando una hipoteca matriz, que era lo que comúnmente pasaba, sino con un fideicomiso con un fideicomiso de terreno matriz. Ese es distinto. ¿Ya? Sí se puede hacer sin ningún problema. Es bien de moda. En realidad es un gran... Al banco sponsor se siente cómodo dejándole un fideicomiso. Aparte que en el mundo inmobiliario, como les decía, el múltiplo es alto y no hay problema, ¿no? Respecto a los costos, para que una empresa comercial realice fideicomisos, ¿cuánto debería invertir? Miren, le voy a dar un costo de mercado, a menos de lo que yo manejo en Corfit. En Corfit, por ejemplo, armar un fideicomiso, dependiendo si es de flujo, o sea, de pago, te puede costar unos 8.000 soles, ¿ya? Y un pago mensual de 2.500. Si es de garantía, te puede costar, no sé, 8.000 soles y 1.000 soles o 500 soles mensuales. Porque en garantía no se hace nada, solamente se administra un inmueble. En el de pago se da mayor continuidad. Por eso cuando uno arma el de pago, se sugiere que le dé mucho movimiento al fideicomiso, o sea, que lo comience a mover, que lo comience a gestionar, que realice pagos, terceriza la tesorería. O sea, a mis clientes les digo, ¿sabes qué? Si es un fideicomiso de garantía, terceriza toda la tesorería ahí, que la hagan a través de ellos sin ningún problema, ¿no? Sí, claro. Yo estoy ahorita, por ejemplo, Roberto, estoy gestionando un fideicomiso de un proyecto de $100 millones sobre flujo futuro. No hay nada presente, todo flujo futuro. Claro, le tengo que endosar el contrato al banco, pero ningún problema, se puede hacer. Así funciona el fideicomiso, por si acaso. ¿Ya? No, no, en realidad no existe monto. El tema, Elvis, es que va a depender mucho de los costos cuando uno evalúa el all-in cost en una operación de financiamiento. ¿Por qué? Porque tiene que haber una estructuración, que es el upfront que se paga cuando constituye ese fideicomiso, como les decía, 8.000 soles, durante la vida del mismo, si se garantía 1.000 o 500 mensuales y el otro 2.500. Si calzas en la estructura, no hay problema, ¿no? O sea, inclusive puede llegar a ser 0,5% a la tasa all-in cost que el banco te cobre, montándole un fideicomiso, ¿ya? Eh, claro, es así de fuerte, Jorge. Pongamos un extremo de un default de la empresa o de la economía, el fideicomiso no se toca. Es inembargable e intangible. Por eso les decía, es bien potente constituirlo. Al banco le da tranquilidad, disculpen el término, mental de poder hacer esto, tranquilidad mental. Sabe que lo que entra en un fideicomiso ya está oleado y sacramentado. No hay nada que hacer. Esperar que pague y si no paga, no se busca eso, pero va por remate, ¿no? Y ahí queda un poco la lógica de la ejecución. ¿Ok? Eh, Listo, no hay más preguntas. Nuevamente agradecer al doctor Antón, ¿no? Por la participación y agradecerles a ustedes,
en la sala por su tiempo y espero que les haya servido mucho lo que les comenté sobre el mundo de los fideicomisos. Hasta otra oportunidad, tengan todos muy buenas tardes. Gracias a todos.